Ceuta, España. 30 de julio de 2026. Una mujer graba desde la ventana de su casa y solo puede repetir la misma frase. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios de mi vida. Allá abajo, una fila humana cubre todo el rompeolas y avanza mar adentro. Cientos de personas nadando alrededor de una cerca que termina dentro del agua. En las próximas 24 horas, 50,000 personas van a entrar en esta ciudad. Una ciudad que tiene 83,000 habitantes. Y aquí está el detalle que casi nadie notó. Esta es la frontera más protegida de Europa. Tiene cercas de 6 metros, radares, cámaras térmicas, barcos patrulla, y nada de eso fue vulnerado. Ninguna puerta fue forzada, no se disparó ningún tiro, porque esa frontera ya estaba abierta. Y quien la abrió no fue quien te imaginas. Ese jueves, la cerca que baja hasta el mar se llenó de gente. Cientos de personas trepando la estructura, pasando por encima, saltando al otro lado. Y en el agua, docenas de puntos oscuros avanzando lentamente. Gente nadando para rodear la punta del rompeolas. Son 10 kilómetros de mar. 4, a veces 5 horas de travesía. Muchos fueron en flotador. Gente que no sabía nadar bien. Y la niebla de verano de Ceuta, que los locales llaman Taró, se volvió una aliada. Escondía a los nadadores de los barcos de patrulla. Decenas de personas perdieron la vida en esa travesía. Los conteos oficiales varían, pero seguían encontrando víctimas en las playas días después. ¿Y quienes lograban llegar? Lo celebraban. Multitudes corriendo con los puños en alto. Gente todavía chorreando agua de mar. Ahora, fíjate en un detalle de estas imágenes. Ellos pasan corriendo al lado de agentes de la Guardia Civil. Y mira lo que pasa. Los agentes solo observan. Hombres armados, entrenados, en servicio, totalmente inmóviles. Y ahí surge la pregunta: ¿por qué nadie actúa? Guárdala porque la respuesta es el corazón de esta historia. Primero, necesitas entender por qué Ceuta se volvió la puerta. Mira este mapa. Ceuta es un pedazo de España, incrustado en la costa de África, pegado a Marruecos. Es territorio español y, por lo tanto, territorio de la Unión Europea. O sea, quien pisa esa arena ha pisado jurídicamente Europa sin cruzar el Mediterráneo en barco. Por esa razón, desde hace décadas, la presión migratoria africana siempre se ha concentrado ahí y en esa otra ciudad, llamada Melilla, que también forma parte de España. Y es por ese motivo que los españoles transformaron Ceuta en una fortaleza. Solo que esa fortaleza tenía un secreto. La verdad es que lo que mantenía esa frontera nunca fue el acero, eran 2 engranajes invisibles. ¿Puedes imaginar cuáles son esos engranajes? La primera de ellas es lo que yo llamaría devolución inmediata. Mira, hasta entonces quien era atrapado entrando regresaba a Marruecos el mismo día. Eso ocurría sin ningún proceso, sin papeleo. Entrar no valía la pena, porque no podías quedarte. La segunda pieza era un portero pagado del otro lado. A lo largo de los años, España y la Unión Europea transfirieron decenas de millones de dólares a Marruecos para que las fuerzas marroquíes impidieran que las personas llegaran a la valla. Era acero al frente y dinero detrás. Y eso funcionaba. Pero mira esta imagen de la cámara de seguridad del propio puesto fronterizo de Tarajal. Militares españoles armados observando un flujo continuo de personas cruzar una puerta abierta. Al contrario de lo que muchos piensan, ellos no se están negando a actuar. La realidad es que ellos no pueden hacer nada. Porque semanas antes, sin que casi nadie se diera cuenta, el primer engranaje ya había sido destruido. Y quien lo destruyó fue un solo hombre. Pero su historia no comienza en esas semanas, comienza casi 2 años antes.
Noviembre de 2024. Un argelino es interceptado en el mar, junto con otras 2 personas intentando llegar nadando a Ceuta. Él es entregado a Marruecos el mismo día, como miles antes que él. ¿Fin de la historia? No, porque ese hombre hizo algo que casi nadie hacía. Él demandó a España. Y su argumento era casi absurdo de tan simple. Yo no me salté ninguna cerca, yo no forcé ningún portón, yo nadé. ¿Qué barrera exactamente crucé? Él pidió 6.000 euros de indemnización y el derecho de volver. El tribunal de Ceuta le dio la razón. Entonces el gobierno apeló, pero el tribunal de Andalucía le dio la razón de nuevo. Y el gobierno intentó apelar una vez más. Y el 29 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de España tomó la decisión final. Un dron no detiene a nadie. Una cámara térmica no detiene a nadie. Esos equipos solo avisan que alguien está ahí. La devolución inmediata solo aplica realmente para quien intenta superar una barrera física, de verdad. Quien llega nadando no puede ser devuelto en el acto. Se necesita un proceso individual con derecho a un abogado y a solicitar refugio. En la práctica, el engranaje número 1 estaba muerto. La puerta de Europa había sido desbloqueada desde dentro por una sentencia. Y un detalle curioso. Este hombre ganó en todo, excepto en la indemnización. Los 6.000 euros que él había pedido, los jueces los negaron. El hombre que abrió la frontera más protegida de Europa no ganó ni un centavo por eso. Y si apenas te estás enterando de esto, suscríbete al canal, porque es este tipo de detalles de trasfondo que contamos aquí. Ahora, ya sabes el porqué, la causa. Pero aún falta saber cómo. Después de todo, una sentencia de tribunal no mueve a 50.000 personas. Alguien tuvo que difundir la noticia. Y, de hecho, se difundió de la peor manera posible. Y en las redes sociales, esa decisión se convirtió en otra cosa. El mensaje de que la frontera está legalmente abierta se difundió rápidamente. Una traducción distorsionada, simplificada y viral. Cuentas anónimas empezaron a publicar videos diarios con el mismo formato. Un joven empapado besando la arena de Ceuta, con música épica y leyenda de héroe. Y cada video era un manual disfrazado. El punto de partida, la ruta, las corrientes. Y hasta tenía instrucciones como esta. Quien no sepa nadar, si es menor de edad, que use flotador. Del otro lado, jóvenes dejaron su trabajo y se lanzaron a la carretera. Algunos salieron de Casablanca a 400 kilómetros de allí, guiados solo por lo que vieron en el celular. Las imágenes de aquellos días muestran camiones de carrocería abierta llenos de jóvenes de pie, saludando y riendo, camino a la frontera. Y en uno de esos videos, el texto escrito sobre la imagen lo resume todo. El camino es difícil, pero el sueño vale la pena. La Asociación de los Agentes de la Guardia Civil advirtió públicamente lo que iba a pasar. Con la nueva regla, más personas iban a perder la vida en el mar. Solo en julio, incluso antes de la gran travesía, se encontraron 8 víctimas en las playas. El goteo se convirtió en fila, 1.500, 2.000 personas en 10 días. Y el gobierno español solo observó. Pero todavía falta una pieza, porque había un segundo candado en esa puerta, ¿recuerdas? El portero pagado. Porque, párate a pensar en lo que estaba pasando aquí. Decenas de miles de personas se estaban desplazando por el norte de Marruecos, concentrándose en la costa, entrando al agua y yendo hacia el mar. ¿Y sabes cuál fue la pregunta que se hizo toda España? ¿Dónde estaba Marruecos? Y es aquí donde esta historia se pone realmente extraña. Mira estas fechas. El 20 de julio, el jefe del gobierno español visita Argelia. El gran rival regional de Marruecos, la primera visita en 4 años. 10 días después, la frontera explota, y explota justamente el 30 de julio, el Día del Trono, la fecha más sagrada del calendario político marroquí. El 27º aniversario del rey en el poder.
¿Sería eso una coincidencia? Y hay más. En 2021, en el punto álgido de una disputa diplomática, Marruecos relajó los controles fronterizos. Miles de personas entraron en Ceuta en 2 días, y todo el mundo lo consideró una represalia. No sería la primera vez. Y las imágenes de ahora muestran los camiones llenos dirigiéndose hacia la frontera. Incluso hubo españoles que llamaron a esto una marcha orquestada por el rey. Pero ojo con esa acusación, porque el otro lado también tenía cartas sobre la mesa. Las fuerzas marroquíes se enfrentaron a multitudes en la frontera, noche tras noche. Y la prensa de Marruecos devolvió la sospecha con otra. El grupo de mensajes que convocó la travesía, con punto de encuentro y hora marcados, era administrado por un número argelino. Entonces fíjate en el tablero que tenemos aquí. Por un lado tenemos al gobierno español culpando a las mafias de tráfico de personas. Una parte de los españoles sospecha de Marruecos. Por su parte, Marruecos sospecha de Argelia. Y nadie puede probar nada. La única certeza es el resultado. La multitud entró, y entonces Ceuta se convirtió en otra ciudad. Un blindado del ejército en la plaza, frente a la mezquita, con un soldado apostado en el armamento de la torreta mientras los habitantes con sandalias pasan al lado. Supermercados con rejas cerradas, con la policía en la puerta para proteger las tiendas. Madrugadas de disturbios, relatos de vehículos incendiados y comercios saqueados, calles cubiertas de escombros. El centro de acogida de menores no acompañados operando al 1600% de su capacidad. No me equivoqué. 1600%. Cuando Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, bajó del auto en la ciudad, fue recibido con abucheos y gritos de basta. Me gustaría transmitir 2 consideraciones previas. Y en el púlpito, eligió palabras que un gobernante europeo casi nunca usa. Lo que ocurrió fue un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Fue un discurso fuerte. España. Ceuta es una ciudad española y lo que ocurrió ayer merece toda nuestra desaprobación, toda nuestra condena. Pero había un problema que aún no se había resuelto. ¿Cómo devolver a 50.000 personas si el propio Supremo acababa de prohibir la devolución inmediata de quienes llegan por mar? Y la respuesta llegó en menos de 48 horas. Un acuerdo relámpago con Marruecos. Se movilizaron autobuses, convoyes, se abrieron las puertas en sentido contrario. Y en el comunicado oficial, el gobierno español anunció que más de 48.000 personas ya habían regresado voluntariamente a Marruecos. Y fíjate en esa palabra, voluntariamente. Porque retorno voluntario no es devolución, y lo que no es devolución, la sentencia no lo prohíbe. El Estado que perdió contra un nadador dentro del tribunal resolvió la crisis fuera de él. España finalmente pudo respirar. Y la tregua duró horas, porque entonces el resto del continente reaccionó, y la crisis cambió de escala. Italia hizo algo rarísimo entre 2 fundadores de la Unión Europea. Suspendió la libre circulación con España. Pasaporte en vuelos y barcos provenientes de territorio español en pleno verano. Finlandia, Dinamarca y Chequia fueron más allá. Pidieron la suspensión formal de España del espacio Schengen. El acuerdo que ha sostenido a Europa sin fronteras internas durante décadas. Y 22 gobiernos europeos, incluyendo a Alemania, firmaron una carta conjunta diciendo, en la práctica, que la confianza en la política migratoria común se había roto. El gobierno español se defendió diciendo que eso no tiene ninguna relación con su política de regularización de inmigrantes. Pero la ola ya había cruzado el Atlántico. Donald Trump señaló las imágenes de Ceuta y la convirtió en tema de campaña electoral. Él dijo, recuerden esa imagen.
Seremos nosotros si el lado equivocado gana. El Departamento de Estado estadounidense acusó formalmente al gobierno español de facilitar intencionalmente la migración ilegal hacia Europa. Y la extrema derecha alemana advirtió: el destino probable de esas personas es Alemania. Y, mientras los políticos peleaban, Melilla, el segundo enclave, pasaba la noche bajo nubes de gas lacrimógeno, con multitudes presionando la cerca. Incluso circularon imágenes de vehículos en llamas, difundidas como si fueran de Melilla, aunque el lugar no ha sido confirmado. Ahora, suma todo lo que ha pasado hasta ahora. Un proceso judicial de 6.000 euros. Se convirtió en la mayor entrada irregular jamás registrada en un solo día en la historia de la Unión Europea, al grado de sacudir el espacio Schengen. Entonces, sé que muchos se están preguntando eso. ¿Y ahora? ¿La puerta sigue abierta? Bueno, la respuesta de España cierra esta historia de una manera difícil de creer. Allá atrás, cuando dio el veredicto, la Suprema Corte dejó una puerta entreabierta en la propia sentencia. Si algún día existe una barrera física dentro del mar, ahí sí. Quien intente superarla puede ser devuelto en el acto. Pues el gobierno español anunció exactamente eso. Una línea de boyas en el agua, en la playa de Tarajal, marcando dónde está la frontera. Piensa en el tamaño de eso. La respuesta final del Estado español al hombre que entró nadando es construir una cerca dentro del océano. Y tal vez sea... esa la verdad que la pequeña ciudad de Ceuta dejó al descubierto. La frontera de Europa nunca fue el acero. Era un mecanismo invisible de sentencias, acuerdos y dinero. Y ahora todo el mundo vio cómo funciona. Y vio que puede romperse. La imagen que queda de toda esta historia es esta: la cerca oxidada del rompeolas, la niebla cubriendo el mar, los barcos patrulla detenidos en el agua y ninguna persona en la escena, la ciudad volviendo a la normalidad, según las autoridades, mientras los equipos de rescate aún recogen víctimas del mar. Las boyas aún no existen. La sentencia sigue vigente. Melilla sigue bajo presión. Y 22 gobiernos esperan una respuesta de la Unión Europea. Esa historia aún tendrá nuevos desarrollos, y cada nuevo capítulo pasará por aquí. Entonces, suscríbete al canal para seguir lo que viene. Y respóndeme algo en los comentarios. En tu opinión, ¿la culpa de esta crisis es del tribunal o del gobierno? Comenta lo que piensas aquí abajo. Gracias por acompañar nuestros videos. Hasta la próxima.